Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el canal Sur o No Sur, en la entrevista Sur o No Sur, y en el día de hoy tenemos un gran invitado. Nuestro invitado es Gaspar Domínguez Donoso, médico cirujano de la Universidad de Chile, también magíster en salud pública de la Universidad de Chile, y desde el año 2015 se encuentra en la Patagonia del sur de Chile. Actualmente reside en Palena y se encuentra desempeñando labores médicas en este lugar. Sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Hola, bueno, estamos acá en la entrevista de Sur o No Sur, ¿cierto? En esta ocasión con Gaspar Domínguez, médico, un gran amigo, ¿cierto? Que nos acompaña desde la comuna de Palena. Gaspar, ¿cómo estás? Hola Carlos, mucho gusto y saludo a todas las personas también que nos van a escuchar y van a poder conversar con nosotros este ratito. Súper, Gaspar. Bueno, la idea, ¿cierto?, de este espacio es principalmente poder conversar con distintos representantes regionales del sur de Chile que hacen las ciencias sociales y la salud. Desde esa idea, ¿cierto? Y siempre el interés de la entrevista es conocer a la figura, a la persona, ¿cierto? Cuéntanos un poco, Gaspar, cómo se dio esta vuelta en tu vida, ¿cierto? ¿Qué cosas tuvieron que pasar para que estemos en Palena hoy por hoy? Cuéntanos un poco. Mira, la verdad creo que la historia es bastante curiosa porque como la mayoría de mis colegas, yo estudié en la capital, me egresé de la Universidad de Chile y cuando salí había un poco como la sensación de muchos colegas, de mucha gente en la ciudad, de que el camino es mantenerse ahí, en ese espacio de comodidad, en la gran metrópoli donde todo está cerca. Claro. Pero la verdad es que yo desde que estaba en el pregrado, desde el ingreso, siempre me imaginé poder irme a trabajar lejos, a un lugar rural, y poder como vivir esa experiencia que todos tenemos como en el colectivo, en la imagen, en la figura romántica del médico rural, del médico del pueblo. De hecho me pasaba, me acuerdo, que cuando estaba con mis compañeros de universidad y algún profesor nos decía, ¿y qué querías hacer tú después? La pregunta siempre me dirigía a qué especialidad. Algunos decían cirugía, otros psiquiatría. Y yo decía, yo quiero ser médico rural. Ya, pero ¿qué especialidad? Y yo, mira, yo quiero ser médico rural, eso es lo que tengo claro. Entonces, cuando salí, tuve afortunadamente buenas notas, un buen rendimiento que me permitió poder regodearme. Y bueno, vi el mapa y dije, esto me tinca. Y la verdad lo vi solo en el mapa, no conocía la región. Yo soy el acceso que tuve en mi adolescencia, en mi etapa universitaria, no me permitía viajar con tanta libertad por Chile, y yo conocía hasta Conce. No conocía más al sur que eso, nunca había estado más al sur que Conce. Entonces, el fue sur como, llegaba bueno, a Conce, digamos. Claro, ese era el sur para mí, Conce, que hoy día, después de 6 años aquí, esto representa el norte. Y fue chistoso. Entonces, mirando el mapa dije, ya, voy. Y llegué a Ayacara. Ayacara es el sector que está enfrente de la isla de Chiloé, en la provincia de Palena, y corresponde a la comuna de Chaitén. Yo tengo el mapa aquí atrás mío, siempre me gusta mostrarlo, y justo enfrente de la isla de Chiloé está el sector de Ayacara, que es un sector muy aislado, muy rural, que hasta hace poco no tenía pavimento. Cuando yo llegué fue muy curioso porque no había cajero automático, no había pavimento, no había semáforo, había señal solamente de una compañía de teléfono, entonces me tuve que cambiar a esa compañía y la conectividad era una vez a la semana en una barcaza, entonces fue llegar a la punta del cerro, literalmente. Claro. Y en toda la localidad viven 400 personas y un poquito más. Y en toda la península, donde está Ayacara y los sectores de Pollo, Huequi, Buil, Rendevo y Ayacara, en total son 1000 personas. Entonces, era muy curioso para mí porque era un caserío. Yo busqué en el INE antes de irme, no se define como pueblo ni como villorrio, no, se define como caserío. Efectivamente, es un camino costero con casas entre medio. Entonces, ahí llegué. Y ahí me desempeñé por 3 años. Y fue una experiencia súper bonita porque en ese trabajo tuve que recorrer gran parte del territorio haciendo rondas. ¿De qué año estamos hablando, Gaspar?
¿De qué año estamos hablando? Para que los estudiantes, la comunidad se entere un poco de la historia. ¿De qué año estamos hablando de Yacara? El 2014 yo postulé y llegué el 2015 a trabajar a Yacara. Perfecto. Y el trabajo era mucho terreno, muy rural. Entonces yo, por ejemplo, todos los meses me subía al buque cirujano Videla de la Armada, que hacía rondas por el sector insular que está enfrente a Chaitén, que se llama Isla de Sectores. O todos los meses cruzaba desde Yacara al sector del costero de Chaitén, a las localidades de Loyola, Chumeldén y Yahuén, Casa de Pesca, Chana, y teníamos que recorrer toda esa zona todos los meses. Entonces fue una pega, yo te diría, bien sacrificada en términos de tener que caminar harto, tener que andar bajo la lluvia, bajo el barro, con cajas de medicamentos y vacunas. Y yo te diría que fue un trabajo muy bonito. O sea, llegar con vacunas a la isla en la mitad de la nada o con leche es realmente, para mí, le dio una significancia al ser médico. Y yo siento que pude desarrollar este como pensamiento romántico que tenía del médico rural. Así que fue súper, súper bueno. Y después de 3 años trabajando allí, por diversas razones, se dio la oportunidad de poder cambiarme a otro lado de la provincia de Palena. Y bueno, lo pensé, le di una vuelta y decidí venirme a Palena. Y fue muy, muy chistoso porque yo soy santiaguino de origen. Entonces yo ya me había acostumbrado a la vida insular, a la vida de Yacara, las lanchas, el mar, el horizonte con el mar. Y me pasó que cuando llegué a Palena, sentí que estaba encerrado, porque estaba rodeado de cerros, como se ve ahí en la foto que tiene atrás, eso es Palena. Está en Palena, claro. Exacto, que es un pequeño pueblito rodeado de cerros. Y me pasó primero que sentí que estaba encerrado. Segundo, sentí que estaba en la gran metrópoli, porque aquí había pavimento. Claro. Yo llevaba años viviendo con bototos de agua y andando todo el día con eso. Y aquí llegué y había pavimento, entonces podía usar zapatillas. O no era necesario andar con ropa de agua, porque en general era más fácil la movilidad entre un lugar y otro. Entonces, es impresionante cómo existe tanta heterogeneidad incluso en la misma provincia, en pueblos que para alguien de Puerto Montt podría ser lo mismo, como Palena o Yacara, y el trabajo y las condiciones de trabajo también son muy distintas. Entonces yo creo que fue como un gran golpe para mí, pero logré adaptarme rápidamente a la nueva situación de la gran metrópoli. Y hoy día aquí desde Palena, viendo la gran metrópoli, también veo un poco cómo nos ven desde afuera, que nos ven como un pueblito perdido en el sur de 1.720 habitantes según el último censo. Y yo creo que la principal reflexión es que dentro de la misma ruralidad existe mucha heterogeneidad también. Súper. Estamos con Gaspar Domínguez en la entrevista de Sur No Sur, revisando su paso por distintas partes, ¿cierto? Del sur, Yacara, llegando posteriormente a Palena. Luego de este paso por Ayacara, Gaspar, viene Palena, de ahí pasamos directamente a Palena. ¿Cómo ha sido el estar en Palena? El desempeñarte como médico allá, ¿cierto? En esta urbe en comparación a Ayacara, ¿cierto? Que, como definías tú, era estar ahí, ¿cierto? Dando la lucha en la salud, pues, digamos, en la nada, como decías tú. Claro, claro. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo fue llegar a Palena? Bueno, lo primero es que el trabajo es esencialmente muy similar. O sea, ver personas, ver sus enfermedades, conocer sus contextos familiares, y tienen cosas muy similares también. La cultura, el mate, por ejemplo, que es tradicional aquí en la zona, y a la vez también ver las diferencias. Aquí, por ejemplo, se come cordero con alta regularidad, en cambio en Yacara se hace curanto. Entonces parece que estamos tan cerca, pero la cultura igual es distinta. Me llamaba la atención cuando llegué a Palena o a Futalufú, que aquí la gente dice che. Sí, pues che, mate che. Y algo que en Chiloé o que en Ayacara no ocurre. Claro, porque aquí hay una vida mucho más cercana a la cultura argentina, mucho más en el límite. Entonces la vivencia, como comentábamos recién, la vivencia igual ha sido distinta. Pero desde la parte de salud o de mi trabajo, yo creo que la mayor relevancia que han tenido los dos lugares, Palena y Ayacara, ha sido poder comprender, no solo desde el libro, que la implicancia o el alcance de la salud es muchísimo más que lo que yo puedo dar dándole una pastilla para la presión a alguien o una insulina. Es muchísimo más que eso. Y aquí afortunadamente tenemos la ventaja, aquí me refiero a la localidad, de que yo como médico puedo atender a la abuela y a la hija y a la nieta que está embarazada, y atiendo a toda la familia, y cuando nace la guagua controlo a la guagua. Entonces esa vinculación que hay con la familia, creo que se acerca mucho al ideal que en la ciudad grande no ocurre, y esperamos que pueda ocurrir alguna vez, que es este concepto como de la medicina
familiar. Y ha sido, es curioso, cuando yo llegué me costó acostumbrarme, pero por ejemplo, entrar a un negocio. Mira, por ejemplo, en la ciudad grande las personas son anónimas. Aquí en los pueblos chicos no son anónimos, no somos anónimos. Y cuando uno ocupa un cargo que tiene una implicancia como de confianza para las personas, y las personas te toman cariño y tú le tomas cariños a ellos, te transforma de alguna manera en un personaje. Y no porque el médico sea una persona especial, también se transforma en un personaje el carabinero, el dueño del comercio, el cartero, o sea, todas las personas juegan un rol importante en la comunidad. Entonces, yo soy el doctor en los negocios. Y en la noche, si voy a cambiar mi rueda a una vulcanización porque se pinchó, también soy el doctor. Entonces, esa como pérdida de anonimidad, yo creo que es la principal como cambio de enfoque que yo me costó acostumbrarme y que hoy día en realidad lo valoro. Porque de alguna forma también el anonimato hace que las personas sean quizás más irresponsables de sus acciones. Aquí yo sé que yo no soy el médico solo en el hospital, soy el médico en la tarde cuando voy a comprar un negocio, cuando entro a un negocio y me dicen, doctor, venga, y me quieren atender primero, y es como, oiga, pero hay una señora que está primero, está bien que yo sea el doctor. Entonces, esa como roce social, eso, el perder el anonimato, es muy curioso, y ha sido, yo creo, una de las mayores experiencias que he tenido de vivir en el territorio, que eso jamás lo va a vivir un especialista que venga a atender una semana acá. El hecho de vivir aquí, ser parte de la comunidad, el que te dé realmente pena y tengas ganas de llorar si se muere alguien que tú querías, que era un paciente también, porque nadie es anónimo. Uno como médico no es anónimo y las personas y las familias tampoco son anónimas. Hoy día, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia, nos pasa mucho que atendemos gente por teléfono. Y a mí me llama alguien y me dice, oye, yo soy tal persona. Y yo, y sé quién es su mamá, sé quién es su hermana, y a veces sé algún problema personal que tiene la hermana con su pareja asociado al alcohol, y ella no lo sabe, la persona que me está llamando, y uno se mete como en la trama social, y ahí siento que uno puede comprender en carne propia que la salud es muchísimo, muchísimo más que el medicamento que el médico puede dar en el box, muchísimo más que eso. Estamos, ¿cierto?, con Gaspar Domínguez en la entrevista de Sur o No Sur, revisando lo que es su paso por Illacara y Palena, y lo que es la medicina, y la medicina desde esta perspectiva mucho más social. Una pequeña reflexión en torno a lo que escuchaba, me voy a colgar un poquito de tus palabras, Gaspar. Una zona que, a pesar de estar muy, muy cerca de muchos poblados, tienen unas matrices culturales completamente distintas. Esto que planteabas de esta riqueza cultural con territorios que son distintos y que por lo tanto generan matrices distintas, me parece algo muy valioso, el tener la capacidad como médico de hacer lectura, ¿cierto?, del sincretismo de cada lugar. También tiene que ver con una sensibilidad en el hacer. O sea, yo creo que aquí hay disposiciones también intelectuales de tu parte, premisas, ideas de vida que juegan a favor, porque no todos los médicos, no todos los psicólogos, no todos los trabajadores sociales de repente tienen esta sensibilidad de fijarse en detalles de la cultura. Un elemento que me parece importante, y lo otro, cuando hablabas de los roles sociales en las ciudades grandes y los roles sociales en las ciudades o en los pueblitos mucho más pequeños, en donde, bueno, yo también vengo de un pueblito chico, Nueva Imperial, aprovecho de mandar un saludo, en donde en definitiva el rol no es un número carnet, el rol no es una función pública, ¿cierto? El rol es la humanidad biográfica del otro. O sea, el doctorcito, o este doctor que es penca, hay una construcción biográfica. Y si hay un vínculo y te quiero atender primero y tiene que ver con un afecto, con un cariño, con una historia, ¿cómo ha sido convivir con eso y llevarlo hacia una lógica más comunitaria? Como te escucho, me da la impresión que como muy participante de la comunidad. ¿Cómo ha sido este juego de encontrarse en la humanidad misma? Que yo creo que cuando pasa eso ya no hay nada más rico, ¿cierto?, que se pueda dar. Cuéntanos un poco. Mira, lo primero yo creo fue llegar con la mente como tabla rasa, dispuesto a aprender esto que uno no conoce. Porque muchas veces me refiero yo y la mayoría de las personas, yo creo que vienen de Santiago, de ciudades grandes, uno llega como, oye, aquí llegué yo, con mi experiencia de la gran capital a enseñar. Claro. Entonces, yo creo que fui bien asesorado,
fui bien asesorado, llegué a un lugar en Ayacara con gente maravillosa, y la Caro, una amiga donde yo llegué a vivir, que hoy día es una amiga muy cercana y yo conocí en Ayacara, ella me dijo los primeros días, me dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es saludar siempre, a todo el mundo. Entonces eso fue curioso. Y me dijo, claro. Primer consejo, saluda a todos. Y aunque no te saluden, saluda igual. Tú saluda, tú toma la iniciativa. Porque si no saludáis, este doctor se cree la raja que no saluda. De más, pues. De más. Y muchas veces, al mismo tiempo, la gente como te ve como el doctor, puede que tenga la timidez de iniciar el saludo. Entonces tú tienes que tomar la iniciativa y saludar. Entonces ese fue el primer aprendizaje que me dejó la cara. Entonces, dados te tiraron ahí. Sí. Sí. Y a veces me pasaba que estaba sin lente y ni siquiera veía bien quién era, si lo conocía o no, pero una sonrisa y un saludo. Cuando estaba sin lente, o en Ayacara que llueve todo el tiempo, los lentes a veces están mojados, entonces no veía nomás. Ese fue el primer aprendizaje. Y me pasó que cuando después iba por visitas a Puerto Montt a hacer algún trámite, cuando yo me bajaba del avión tenía como el impulso de saludar a todo el mundo y después era como no, aquí ya no funciona así, las reglas son otras. Entonces yo creo que lo primero es como aprendizaje desde lo cognitivo, como oye, aquí está la regla, aplícala. Yo creo que ese es como el primer paso. Y después en la cotidianidad, en el vivir y ser parte de la comunidad, suena un poco cliché, no quiero caer en el cliché, pero en el sufrir con la comunidad en términos de que si se corta el agua, tú también te cagáis porque no tenías agua. Que si se corta la luz todo el tiempo, sufres las mismas consecuencias porque ya no lo ves en la tele, que en un sector rural se cortó la luz. O por ejemplo, yo aprendí ahí que había solamente señal de una compañía y en mi casa no llegaba la señal, que los teléfonos por alguna razón, la señal se multiplica en las ventanas. Yo me gustaría que algún ingeniero me explicara por qué, pero los teléfonos se ponían en las ventanas. Entonces si esta es la ventana, se apoyaba. Y así agarra señal. Y esta señora donde yo llegué, hacía con lana unos sobrecitos, como de este largo, para colgar los teléfonos en las ventanas. Entonces yo ponía el altavoz y así podía conversar con el teléfono. Entonces, otros como adaptaciones para poder vivir en el territorio que funciona distinto. Eso yo creo que en primera cosa. Y de segunda manera, poder vincular también cómo esto se vincula efectivamente con la salud. Por ejemplo, nosotros nos pasa ahora en el COVID. En Puerto Montt o en la ciudad, se llaman a las personas para notificarles que es positivo. Oye, pero aquí en los sectores rurales la señal es realmente un problema. Y eso tiene que adaptarse. Hace unos días yo quería notificar a una persona que tenía COVID, no lo pude contactar por radio, no lo pude contactar por teléfono, no lo pude contactar a través de los vecinos, y finalmente el alcalde de mi comuna fue hasta la casa de la señora, puso su celular envuelto en una mascarilla con altavoz, se lo acercó y ahí yo pude comunicarme con la señora. Oye, entonces, mira. Te das cuenta que las guías clínicas nunca consideran las variables que existen en este territorio, nunca las consideran, y nosotros siempre tenemos que hacer algún tipo de adaptación o de modificación para poder hacer lo que dice la gran guía clínica del Ministerio de Salud a las condiciones sociales de cómo vive la gente acá, que son muy distintas y las personas desde los escritorios en la ciudad no lo ven. Y no es por maldad, es porque no han tenido la hermosa posibilidad de poder trabajar en estos territorios y poder vivir en carne propia lo que es el aislamiento, la ruralidad, y muchas veces también es ser olvidado o dejado de lado por el Estado, que está muy centrado en las grandes metrópolis, en la productividad, en las ciudades. Estamos con Gaspar Domínguez en la entrevista de Sur o No Sur, hablando de salud, ya entrando en una escena mucho más social, en una escena mucho más política. Me hace mucho sentido lo que te escuchaba decir. En definitiva, creo que hay un concepto que es clave y creo que desde el ego y desde la historia personal rápidamente lo dejaste de lado y los buenos consejos también te ayudaron. Pero tiene que ver con el tema del ego y la profesión. En definitiva, esta definición del experto que llego y defino la escena social histórica de alguien por querer ayudarlo, no está en juego la idea de querer sanar, la idea cierto humanizadora de querer ayudar a alguien, pero el tema es que de repente desde el ayudar puedo hacer mucho daño. O sea, en definitiva, si no entiendo las variables contextuales que están en la escena, imposible que pueda hacer un trabajo, ¿cierto?, de alto impacto. Por ejemplo, este tipo de escenas particulares están invisibilizadas. Yo te agradezco, Gaspar, por ejemplo, este tipo de cosas de las que nos estás hablando,
Augusto, ¿cierto? Matamala también nos contaba cosas como esta, y a uno no le deja llamar la atención cómo la política pública a lugares tan específicos, ¿cierto? Y con variables culturales tan puntuales, cuando llega la política pública nacional a esos lugares, parece como un elefante blanco gigante que no sabe cómo vincularse con el territorio y termina avasallando, digamos, en definitiva. Me parece como súper potente. ¿Qué te genera este tipo de ideas estando en el lugar? ¿Se ve la maquinaria o la política pública en salud muy grande o muy desconectada con el territorio, sin una escala humana? Sí, y bueno, me parece que no solo en salud, sino que probablemente en todas las áreas, el problema de la centralización es que las decisiones, la planificación y los diagnósticos vienen desde el nivel central, de ahí llegan hacia el nivel regional, que ya tiene diferencia, y desde el nivel regional llega hacia los niveles locales. Y a mí me parece que es de toda lógica pensar que la dirección sea la opuesta, que el nivel local oriente al nivel regional y que los niveles regionales orienten al nivel nacional. Pero Chile es un país extremadamente centralizado y hay algunos indicadores objetivos para medirlo, como por ejemplo lo que se llama el gasto subnacional, que es qué porcentaje del ingreso que tiene el país, del PIB, se gasta en el gobierno central o en los territorios. En Chile, el porcentaje del gasto público que se gasta en los territorios está alrededor de un 10%, lo cual nos pone entre los 3 países más centralizados en la OCDE, versus el promedio de los países de la OCDE, que está entre el 35 y el 40. O sea, un poquito menos de la mitad de la plata se gasta en los territorios. En cambio, nosotros en Chile estamos al revés. Se gasta en nivel central y se reparte. Y esto la verdad es que genera un problema de falta de eficiencia. Porque primero el levantamiento de los diagnósticos se hace desde un sitio, desde una posición que no se conoce en la realidad. Entonces es mucho más eficiente levantar los diagnósticos desde el territorio. Se hace mucho más eficiente además generar las propuestas desde el territorio, llevarlas a nivel regional para que se manejen y se puedan ejecutar a nivel regional, y al final el nivel, podríamos decir, central. Y hoy día me parece, como dices tú, que las medidas llegan, o sea, nos llega una guía clínica de cómo funciona la cosa en Santiago para que lo hagamos aquí igual. Nos pasó, por ejemplo, con las residencias sanitarias. Oye, cuéntanos un poquito, perdón que te interrumpa la idea, pero cuéntanos un poquito, Augusto, algo nos dijo, pero queríamos conversar contigo para profundizar en el tema porque nos quedamos helados, como con el dato de la OCDE, que tiraste recién, quedamos helados. Entonces, cuéntanos un poquito, profundicemos bien en eso nomás. Cuéntanos cómo fue el tema de la residencia sanitaria allá en Palena. Mira, cuando empezó la pandemia, primeros días de marzo, bueno, la pandemia empezó antes, pero cuando en los primeros días de marzo en Chile estábamos expectantes de qué había que hacer, en Palena nos pusimos las pilas. Y yo también, un poco por el conocimiento que me había entregado el posgrado que hice de salud pública, empecé a tener cierta como herramienta de contactarme con mis colegas saludistas de Santiago. Habitualmente estaba leyendo la prensa internacional, leía columnas del New York Times, estaba viendo lo que pasaba en otros países. Entonces, por ejemplo, yo vi que los chinos, los japoneses, que son personas que en Asia han vivido eventos de pandemia recientes con el SARS-CoV-1, que es el coronavirus 1, la gripe aviar, otros eventos que han tenido. Entonces ellos tienen una institucionalidad mucho más robusta. Y me pasó, por ejemplo, que yo vi que en China rápidamente habilitaron gimnasios municipales para poder llevar a los enfermos y aislarlos. Perfecto. Habilitaron también algunos hoteles. En algunos lugares las respuestas eran contra la voluntad de las personas, como en China. En otros lugares eran mecanismos un poco más amables o liberales, si se quiere, donde se le daba la oportunidad a las personas. Pero en el fondo había que aislar a los casos. Eso era fundamental. Entonces, aquí en Palena, yo dije, oye, instalemos una residencia sanitaria. Y si los chinos, los japoneses lo hacen, que son países desarrollados, ¿por qué no? Y ocupemos infraestructura pública, infraestructura gratis. Entonces, el 15 de marzo, más o menos, recién había pocos casos en Chile, empezamos en Palena a activar la respuesta local. Y una de ellas fue hablar con el alcalde en un comité de emergencia y decirle, oye, necesitamos implementar un lugar para poder mandar a los enfermos y separarlos de sus familias. Ya, yo me presto a todo, dígame cómo lo hacemos. Entonces yo empecé a buscar guías clínicas y en Chile no existía ninguna, no había ningún documento que dijera cómo hacerlo. Y en Santiago todavía no está implementada esa estrategia. Entonces... oye, la vanguardia misma, digamos, ahí en Palena con lo que estáis revisando. Sí, exacto. Como te digo, no había en Chile esa estrategia. Entonces yo busqué una guía de la Organización Mundial de la Salud, en donde decía, mira, se recomienda que las personas que están en residencia sanitaria se mezclen solo positivos con positivos
y que idealmente ocupen piezas distintas, o si no se puede, pueden ocupar piezas similares y baños también similares, pero con ventilación. Esa era como una condición. Ya. Otra, darle características de poder controlarse la temperatura, características de poder controlarse con médico o enfermero por teléfono para poder hacer control de síntomas, y tener la posibilidad de poder consultar un servicio de urgencia en caso que se compliquen. Entonces dijimos, bueno, este es el recurso que tenemos, veamos. Y el hospital de Palena está a 10 metros cruzando la calle de la escuela. Están juntos, son metros. O sea, yo desde la ventana de mi box veo el liceo. Y el liceo tiene un internado que nos estaba ocupando porque la segunda semana de marzo cerraron las clases. Entonces yo le dije al director, hagamos una residencia acá. Y agarró papa. Ya, pues hagámoslo. Entonces la municipalidad mandó comprar frazadas, sábanas. Yo hice un protocolo basándome en la Organización Mundial de la Salud, con citas, con referencia. No fue una cosa así, digamos, a la rápida. Y tenemos un protocolo de funcionamiento. Vamos a hacer tantas llamadas al día. Si tenemos un caso positivo, va a ir acá. Si tenemos 2, va a ser así. Les vamos a proveer una cocina y un espacio físico para que puedan entretenerse, cocinarse, ser útiles, no estar solo en una pieza encerrado. Una mesa de ping-pong para que jueguen. Había ciertas características basándonos siempre en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando estaba instalada operativa, nosotros necesitábamos tener caso, algún caso para poder meter ahí, porque estábamos listos y no teníamos caso. Entonces pusimos el alcalde lo avisó, pusimos un Twitter y me llamó el director del Servicio de Salud. Me dijo, oye, ¿qué es eso que están haciendo? ¿De qué se trata? Y yo, no, doctor, mire, lo que pasa es que leí en el New York Times que los asiáticos esto lo vienen haciendo hace tiempo, que hay que aislar a los casos positivos, y bueno, nosotros queremos dar esta posibilidad para que se puedan aislar y el hospital apoyar a la municipalidad, que es formalmente la que está prestando el servicio. Claro. Y me dijo, oye, pero no pueden andar inventando esas cuestiones, ¿cómo vaya a hacer eso? No, anda, borra ese Twitter, no transmitan eso, y el hospital no puede participar de eso. O sea, si la municipalidad quiere de alguna forma hacer sus cosas, está bien, pero nosotros no podemos permitirlo. Entonces, bueno, donde manda capitán no manda marinero, y yo lo puse y no lo publicitamos. A las 2 semanas, la primera semana de abril, salió un documento del Ministerio de Salud que decía residencias sanitarias, cómo deben funcionar. Y yo empecé a leer el checklist. Y nosotros teníamos algunas diferencias a las sugerencias que hacía el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud recomienda un paciente, un baño, o una residencia sanitaria y una enfermera que pueda controlarle y medirle la presión a las personas todos los días. Entonces me dijeron, mira, esta residencia no cuenta con esas condiciones, pero ya, igual tienen algo mejor que nada, así que vamos a inaugurarlo. Llegó las autoridades locales, con bombo y platillo y fotos, sacaron fotos, residencia sanitaria en Palena, se fueron, y nunca tuvimos ningún caso. Y esta estrategia se empezó a desinflar, y de repente cayó la Contraloría pidiendo, oye, ¿por qué aquí hay un documento que dice que esto es una residencia sanitaria y no cumple con las normativas que pide la misma guía que el ministerio hace? No puede funcionar. Y virtualmente se cerró algo que nunca funcionó, no alcanzó. Y hoy día nos pasa que tenemos más de 50 casos de personas con COVID y están en su casa. Y el enfermo está en un baño, ocupando el mismo baño que su familia que está sana, que son y a la otra semana vemos que se enferman los hermanos, y 2 días después se enferma la mamá, y 3 días, y así. Y eso nos pasa hoy día, todos los días. Entonces, con el alcalde dijimos, ya, ¿qué podemos hacer? Hagamos una especie de campaña para que la gente que tenga casas, cabañas, las pueda prestar. Ya pues. Entonces, le pusimos residencia sanitaria de personas que prestaran casas, y habilitamos las juntas de vecinos, sedes sociales y casas donadas por vecinos, para aislar a los enfermos. Entonces teníamos esta residencia sanitaria que cumplían con esto de un enfermo un baño, pero me dijeron, no le pueden poner residencia sanitaria, porque hay un documento del Ministerio de Salud que dice que la residencia sanitaria debe tener esto, y esto no lo tiene. Chuta, entonces cambiémosle el nombre, pongámosle hogar sanitario. Ya, hogar sanitario. Entonces, finalmente, pareciera ser que la estructura estatal muchas veces no se adecua, porque aquí no tenemos un hotel, no tenemos el Hotel Don Vicente para mandar a los enfermos. Entonces, el no permitirnos ajustarnos a nuestra realidad local, lo que genera es que no tengamos una alternativa. Y hoy día, yo tengo una lista con 50 personas que se han contagiado en su casa de COVID, y que nosotros podríamos haberlo evitado si le hubiéramos dicho a esa persona, oiga, váyase a quedar al internado de la escuela o váyase a quedar a la sede social. Entonces, eso yo creo que es un ejemplo muy crudo de cómo incluso aunque uno sea vanguardista, porque nos adelantamos a la guía clínica del ministerio. Por eso incluso se nos ocurrió hacer eso sin respetar, entre comillas, la guía clínica del ministerio, porque la guía clínica del ministerio no existía. Nos basamos en la Organización Mundial de la Salud.
Y hoy día no tenemos ninguna alternativa. Y no ha pasado en otros casos también en que el Estado, la organización nos dice, no, no pueden hacer eso, se los quito, pero no les doy una alternativa. Entonces ahí uno se queda sin pan ni pedazo. Y resulta que por querer hacer la cosa perfecta nos quedamos con nada. Y eso se traduce directamente, Carlos, en muerte. Porque hay gente que se puede morir como consecuencia de eso. Qué fuerte. Estamos con Gaspar Domínguez revisando, ¿cierto?, situaciones de la salud pública, situaciones de la salud social, ¿cierto?, en Palena, pero elementos que están relacionados con la política pública en salud, tanto a nivel nacional, regional, ¿cierto?, como comunal. En función de esta escena, de estas situaciones, yo sé que hay muchos médicos, hay mucha gente de la comunidad, ¿cierto?, de salud médica que ve el programa. Preguntarte, porque me imagino que hay muchos que les tiene que estar pasando esto en distintos lugares alejados de Chile. ¿Qué te pasa a ti como el ciudadano Gaspar? ¿Qué te pasa a ti cuando te das cuenta que está ahí en el territorio muchas cosas de las que se pueden hacer en función a estos acervos culturales, estas matrices culturales distintas del territorio? Veíamos un énfasis muy comunitario de la participación, o sea, ¿quién presta? Yo en Puerto Montt me preguntaría, ¿quién presta una casa hoy en día para eso? ¿Ah? Un sentido de la comunidad completamente distinto, pero ¿qué te pasa a ti viendo esta comunidad amorosa, esta comunidad cercana, que si se falta uno se nota, ¿qué te pasa a ti como el ciudadano Gaspar cuando ves cómo la política pública llega y no se hace cargo de las situaciones, los problemas de la gente que vive ahí, que también son chilenos, digamos? ¿Qué te pasa a ti en lo personal? ¿Qué te provoca esta situación? Impotencia total, absoluta impotencia, de no sentirse escuchado, de saber o creer saber qué puede ser bueno para el lugar donde uno vive, que uno conoce, y que una voz en off, desde una capital regional o desde Santiago, diga, no, háganlo así o háganlo así o no lo hagan. A mí como vecino me da impotencia. ¿Qué sabe este otro? Pienso yo. ¿Qué sabe él si no ha venido? Y cuando viene a darse una vuelta, y esto digo de todas las autoridades, los buenos, los malos, los de izquierda, los de derecha, me parece que es un problema estructural que tiene que ver con cómo estamos organizados como Estado y cómo está distribuido el poder en nuestro Estado, extremadamente centralizado, extremadamente autoritario, en donde desde arriba cae la orden incuestionable. Y incluso cuando se cuestiona con respeto, con evidencia, desde la ciencia y el conocimiento, eres visto como, o puede ser visto, o corres el riesgo de ser visto como un díscolo problemático que está empeorando la situación. A mí como vecino me da angustia, impotencia. Mira, ponte tú, hace algunos días que empezamos a aumentar mucho los casos de coronavirus en Palena, después de todo este año y el año anterior que no había pasado nada. Eso, ¿cómo vamos con los datos de Palena con respecto al COVID, más o menos? ¿Cómo está la cosa ahí? Fuimos la comuna que no tuvo ningún caso, ninguno, y al final había noticias en los medios de comunicación como las 6 comunas que no han tenido ningún caso de COVID, y ahí estaba Palena. Y nosotros teníamos todo el despliegue de esta residencia sanitaria que no podíamos usar, una aduana que nosotros inventamos también en marzo, hablamos con los carabineros, oye, ¿por qué no se para alguien en la esquina y tomamos nota? Ya, armamos una especie de aduana sanitaria así, completamente fruna, nos pusimos y lo hicimos, y empezamos a tomar medidas. Y un caballero del hospital hizo un círculo de madera con unos pies, y yo le pinté con spray rojo y amarillo, y marcamos el distanciamiento social en los negocios. Todo esto en marzo. Y esas cosas las aprendíamos mirando el New York Times, porque vimos que sí lo hacían en otros lados. En otras partes, claro. Y bueno, hoy día me da gusto porque yo las veces que he ido a la ciudad veo que ahora en los bancos, los supermercados, esto como que se instaló. Pero yo te diría que están las publicaciones en Twitter, tú las puedes mirar. Realmente fuimos muy innovadores dentro de lo que se nos permitió, porque hay cosas que no se nos permitió, como las residencias que te contaba. Lo que te quería decir, siento que tenemos una forma de Estado, de organización muy jerárquica y autoritaria. Y a mí me dio mucha pena que empezaron a aumentar los casos de COVID y de no tener nada, pasamos a tener 30 en 3 días, y 4 días más, y 15 casos más, y chuta, ¿qué hacemos? Y todo el hospital se volcó a trabajar en el COVID, todo. O sea, la tía del aseo ayudándonos a hacer trazabilidad llamando, los administrativos llamando, o sea, todos haciendo todo. No nos podíamos juntar en persona, además, entonces por celular, algunos en las salas bien separados con mascarilla,
con una pizarra, ya mira, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, ustedes llamen aquí, ustedes llamen allá, ¿quién puede hacer test? Ya. Entonces, muchas veces alguien podría decir, oye, un personal que no está entrenado y no hizo el curso de trazabilidad no puede llamar a un contacto estrecho para informarle que es un contacto estrecho. Oye, pero si no hacíamos eso, no alcanzábamos a llamarlo. No se podía. Entonces, a veces, no me acuerdo cómo es el dicho, lo bueno no es amigo, lo correcto no es amigo de lo bueno, no me acuerdo cómo es el dicho, pero en el fondo lo que transmite es que muchas veces uno tiene que llevar las cosas al límite de lo que la norma puede permitir para adaptarse. Claro. Entonces, me pasó que estuvimos sufriendo harto eso, llamando a la gente, haciendo el programa de radio donde informamos a las personas a través del Facebook Live, de la radio, todos los días informando, buscando cosas, trazando, pidiendo ayuda a la comunidad. Entonces, por ejemplo, se cerró el departamento de tránsito y yo llamé a la secretaria del departamento de tránsito, oye, Carlos, ¿nos podía ayudar? Ya, y se vino al hospital y ella nos ayudaba a transcribir órdenes de exámenes. El centro de la mujer se cerró, yo llamé a la psicóloga del centro de la mujer, oye, Moira, ¿nos podía ayudar? Voy, y vino a ayudar. Al psicólogo de la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos, Marcelo, ¿nos puede ayudar? Voy. Entonces empezamos a ampliar el equipo a personas de otras funciones de la comunidad para poder dar respuesta al COVID. Y estábamos en esto, y la gente que mandábamos a cuarentena no tenía plata para comer. Y esto no es una mentira. La Fundación Huella, que estudia la diferencia de los territorios, hizo una encuesta en la región de los lagos y los principales problemas en todas las comunas fue en la disminución del ingreso como consecuencia de la pandemia, claro. La disminución del ingreso, la falta de capacidad económica para comprar el alimento y para pagar los insumos básicos, y para pagar las cuentas, o sea, para pagar la luz, el agua, el gas. La vida. Entonces, chuta, es duro, porque mandáis a alguien a cuarentena, le ofreces todo el rigor de la ley, pero no le dan ninguna alternativa para que pueda hacerlo. Entonces, organizamos una actividad que se llamó Palena Ayuda Palena, que en 4 días juntamos 1.200.000 pesos, muchos alimentos no perecibles, hicimos caja y a través de las juntas de vecinos los repartimos. La gente se puso con mucha plata, los que podían. Nosotros advertimos que quienes no tuvieran una situación económica estable no lo hicieran, porque no sabíamos si ellos iban a quedar en cuarentena la próxima semana. Y como te digo, juntamos más de 1 millón de pesos en la cuenta de Ruta Funcionario, rendimos todo, hicimos un Facebook Live cuando armábamos las cajas y repartimos las cajas a través de juntas de vecinos. Y resulta que 2 días después se decretó la cuarentena. Podríamos discutir si está bien o no, me parece que harina de otro costal. El hecho es que yo escuché en la radio al gobernador, que yo no lo había escuchado en ningún momento, decir, vamos a dejar caer todo el peso de la ley en fiscalizar el correcto cumplimiento de estas cuarentenas el fin de semana. No salgan, porque el que salga se expone aquí, allá, o sea, el peso autoritario del poder del Estado a través del monopolio de la fuerza, con los militares si era necesario, con la armada para los sectores costeros, con los carabineros. Oye, me hubiera encantado escuchar esa misma fuerza 5 días antes para decir, vamos a dejar caer todo el peso del Estado social para ayudar a las personas que no pueden pagar las cuentas. Claro. O sea, entonces... Yo te meto miedo, claro. Claro, entonces, esta como especie de impotencia que te decía recién, de sentir que desde el nivel central o desde el centralismo nos impone. Mira, al final la autoridad se transforma en un enemigo. No se transforma en la forma de organizarnos como sociedad para que el contrato social y todo. No, se transforma en una especie de enemigo que se transforma en un conflicto, en una valla. Entonces, a mí yo te digo, de verdad, yo no me consideraría una persona particularmente emotiva, pero me dio pena. O sea, yo estaba hasta aquí llamando, dividiendo las pegas en el hospital, conversando, tratando de organizar un grupo, la nutricionista armando las cajas de alimentos, otro llamando por teléfono, gente angustiada, doctor, no sé qué hacer. Y escucho al gobernador decir esto. Entonces me parece que hay una disociación de la realidad, una desconexión de lo que viven las personas de verdad, que se hace necesario urgentemente cambiar la forma de la administración del poder y transformar las políticas públicas de abajo hacia arriba, desde la localidad a lo regional y de lo regional a lo nacional, y no al revés. Claro. Estamos con Gaspar Domínguez en la entrevista de Sur o No Sur, analizando temáticas de salud. Está súper entretenida la conversa. A mí se me vienen algunas cosas de lo que estuviste hablando, pero me quedo con algo que creo que es bueno aclarar. Comparto contigo un punto, y aquí me quiero detener un poquito. Esta conversación,
de la política pública en salud, de la forma de hacer Estado en salud, no es una conversación que está dada, ¿cierto?, por las definiciones políticas partidistas. O sea, cuando esto está por encima, o sea, podríamos hablar de gobiernos de izquierda, derecha, lo mismo, nos damos cuenta que la política en términos, ¿cierto?, de regionalismo está muerta, ¿cierto? Una política muy centralizada, como hablamos con Matamala, ¿cierto? Como decía Matamala, de alguna manera no se quiere soltar el poder, porque desde el sentido común no se entiende tampoco. Me parece como un elemento muy, muy importante esto de que en realidad los territorios tengan la posibilidad de administrar, ¿cierto?, sus situaciones, que puedan tomar decisiones que en función a lo que estáis viendo en el momento, en el aquí y el ahora, ¿cierto?, en el momento sociohistórico-cultural, las personas que están haciendo la pega puedan tomar las decisiones y que no vengan de un gabinete o de algo administrativo, ¿cierto?, que muchas veces está afuera, y no es que sean, como bien decías tú, no es que sean malos, sino que si no me duele, si no lo veo, si no lo siento, ni empatía puedo tener. O sea, ¿cómo humanizo un lugar en cifras? Yo creo que, no sé, o yo tengo problemas, o no sé cómo alguien lo puede hacer, ¿me entendí? Entonces, creo que es súper potente el cómo lo estás planteando y en los términos que colocas el tema. Funciona lo mismo, Gaspar. Quería centrarme, luego de esta potente explicación más existencial, más vivencial que nos da, ¿cierto?, con respecto a la impotencia como profesional de la salud que está ahí, ¿cierto?, en el territorio, cuando ve a este gran elefante blanco llamado Estado que viene, ¿cierto?, muchas veces como generando problemas más que soluciones. ¿Qué te ha significado estar en Palena y ser gestor social, gestor de proyectos? O sea, la contraparte, ¿cierto? O podríamos decir la contrarrespuesta a esto. El tratar de buscar formas de generar proyectos, ¿cierto?, para resolver problemas o potenciar situaciones de la comunidad. Cuéntanos un poquito por dónde han dado este camino. Mira, lo primero, yo creo en relación a esto de poder gestionar proyectos, es que es algo que se permite en estos territorios y no en otro lado. O sea, yo creo que si yo hubiera trabajado quizá en Santiago o en Puerto Montt, no hubiera tenido las mismas posibilidades de hacer cosas que aquí he podido hacer. Y básicamente porque un médico joven, sin experiencia, sin poder político, que no es familiar de nadie, que no tiene plata, no puede llegar e instalar un proyecto probablemente con la misma facilidad que yo lo hice aquí, en Puerto Montt, en una ciudad grande. Entonces, lo primero que yo creo que vale la pena mencionar es que aquí se puede. Y se puede, uno, porque hay mucho menos cantidad de profesionales y de personas disponible, digamos, para esto, porque hay menos gente, por una cosa de número, y segundo, porque hay muchos problemas. Entonces, donde tú mires, hay un problema que puede o que pide ser solucionado o apoyado de alguna manera. Entonces, yo siento que aquí el terreno está muy llano para, cuando hay interés y formación, poder establecer alguna propuesta a la comunidad. Y esta formación, no solo me refiero a la formación académica, me refiero a la formación o el conocimiento que da también el vivir en el territorio. Por ejemplo, la gente que trabaja en el campo tiene mucho conocimiento sobre labores agrícolas. Claro. O aquí las personas que trabajan en la leña conocen el bosque como la palma de su mano. Entonces, a veces cuando los científicos quieren descubrir algo o ver algún animal, alguna cosa, ellos llevan al científico específicamente al lugar del bosque donde está lo que ellos quieren ver. Entonces, todo el conocimiento ancestral, todo lo que hay, yo siento que requiere muchas veces poder conectarlo con los financiamientos del Estado, por lo que hablamos recién de la centralización, poder conectarlo con a ver, vecinos, ¿cómo nos organizamos para que esta idea y este conocimiento que ustedes tienen podamos transformarlo en un proyecto y hacer algo? Entonces, me parece que existe primero un escenario que da la factibilidad de poder hacer cosas. Y así es como en el transcurso de mi espacio y tiempo en Ayacara, en Palena, he ido desarrollando algunos proyectos, algunos con financiamiento, otros sin financiamiento, y han resultado a mí me parece muy bien. Por ejemplo, uno de los primeros como proyectos que hice, que me gustaría comentarte, fue un proyecto que hicimos cuando estaba en Ayacara. En Ayacara teníamos el problema de que cuando el médico salía de ronda, muchas veces no quedaba ningún médico en la península. No quedaba nadie. Entonces, había mucha falta de posibilidad de la comunidad de responder a urgencias médicas
y yo sentía que la gente requería o necesitaba sentirse empoderada, sentir que tenía la capacidad de dar cierta respuesta. Entonces, un poco aprovechando ese interés o ánimo que yo vi en las personas, es que un día pensé que era buena idea conseguirme estas máquinas que se llaman reanimadores, DEA, que DEA es la sigla, que son estas máquinas que tú pones los parches en el pecho y descargan corriente. Ah, perfecto. Y hay unas que están hechas para ser operadas por funcionarios no médicos, por personas capacitadas, que es lo que tú en los países desarrollados ves en los metros, en los estadios. Eso es como que parece un corazón. Ya. Sí. Entonces, yo coticé, busqué cuánto valen, 2 millones. Ya, igual son caros. ¿Y qué necesito yo cuando compro eso? Maniquíes, que se llaman fantomas. Estos maniquíes para enseñar a las personas. ¿Cuánto valen? 200 lucas. Ya, entonces 10 maniquíes más. Y me puse a ver qué proyectos habían, y existen proyectos que yo lo descubrí en ese momento, del gobierno regional, que se llaman FNDR. Claro, Y hay categorizados por eso, y están categorizados por área, que es salud, perdón, deporte, cultura, y hay uno que se llama comunidad activa, que es empoderar a la comunidad para que haga algo. Entonces por ahí me metí y conseguimos un financiamiento de 5 millones de pesos para comprar un desfibrilador, que es la maquinita esta, y comprar fantomas, que son los maniquíes. Entonces hicimos un proyecto muy bonito, porque instalamos en la escuela los fantomas, el desfibrilador, y capacitamos junto con los profesionales del hospital, el otro médico que había y un dentista, a toda la comunidad escolar. Pero a todas, no estoy diciendo a los estudiantes o a los directores, a todos. Entonces hay por ahí unos videos muy bonitos de una niñita de kinder que está haciendo 1, 2 y después sopla al fantoma. Entonces yo no espero que esa niñita reanime a alguien si es que su mamá tiene un paro cardíaco, yo no espero eso. Pero el hecho de sentirse parte de una sociedad, de que tú puedes ayudar, de enriquecer la trama social a través del conocimiento, es como prender la chispa de, oye, yo vivo en una comunidad y es bueno saber hacer esto. Yo siento que en eso es donde más ganamos. Y hasta el día de hoy en la escuela está el desfibrilador, los fantomas, yo lo utilicé para enseñarle a todos los niños de kinder a cuarto medio, a los profesores, a los asistentes de la educación. Muchas veces en la jerarquía académica de la escuela, las manipuladoras de alimentos, los funcionarios de aseo, no son considerados en estas actividades, y por cierto que los consideramos, todos, las tías del aseo, todos, que a veces te miran como con desconfianza, porque en general ellas no están invitadas a participar en estas instancias que podrían ser como académicas, porque era sentarse en una sala, 10 minutos de capacitación y después practicar con los maniquíes. Y como había más cupo, empezamos a meter a personas de la comunidad. Y alguien podría decir, oye, en el proyecto inicial no estaba anotada. Estamos en la realidad local y si tenemos cupo, que venga la señora de la Junta de Vecinos y pongamos en el Facebook de la escuela que el que quiera se suma y se puede. Y encuentro que fue una actividad muy bonita porque hasta el día de hoy están el desfibrilador y esos fantomas después los pidió el hospital de Chaitén para hacer talleres con sus funcionarios. Los fantomas dieron vuelta por las islas también para enseñar a la comunidad a reanimar. Y efectivamente la efectividad técnica o médica de poder reanimar a alguien y que esa persona se levante y siga viva, la verdad es que es marginal. Puede salvar vidas, sí, pero el principal, me parece a mí, el principal objetivo no es, por cierto que es salvar vidas, pero el principal objetivo me parece que es enriquecer la trama social y la sensación de que las personas pueden hacer algo por su comunidad. Y eso es lo que se llama integración social, que es que la persona sienta que está integrado a la sociedad y que puede hacer algo para generar un cambio en el funcionamiento. Entonces, ese proyecto a mí me dio mucho gusto. Siento que permitió efectivamente hacerle empeño al FNDR, que se llamaba Comunidad Activa. Así que ese, yo diría que fue un proyecto muy, muy bonito, que tuvo su cobertura también en los medios locales, en algunos diarios de la región, salió mencionado. Me parece que fue muy, muy bonito. Y después agarré, yo te diría, papá, abuelo, y empecé a pensar otros proyectos y otras cosas. Y fuimos desarrollando otras actividades que también son muy dignas de contar y en otras esferas también. Súper, súper, súper. Estamos con Gaspar Domínguez, ¿cierto? En la entrevista de Sur o No Sur, analizando la salud en el sur de Chile, la salud humanizadamente, una salud social, una salud política, ¿cierto? Gaspar, tenemos imágenes, cuéntanos un poquito esta foto, ¿de dónde es? Mira, esa imagen es otro proyecto que hicimos, también muy bonito, porque yo aquí en la escuela, bueno, en Ayacara, en Palena, siempre me ha interesado mucho trabajar la educación sexual. La educación sexual es una cosa que
A ver, la educación en general ayuda a formar ciudadanos no solo en matemática y en lenguaje, sino formar ciudadanos que van a ser parte de una sociedad. Y dentro de las cosas que la educación da, debe estar incluida la educación sexual. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la ONU, o sea, Naciones Unidas, los distintos tratados que ha firmado Chile. El último que está vigente es la Convención de Uruguay, en donde se expresa explícitamente Chile el compromiso a incorporar educación sexual con enfoque de género en las políticas públicas de los estudiantes. Entonces, en este contexto es que yo, interesado en el tema y también sabiendo de que no existe una política pública de educación sexual, yo quería contarte una experiencia personal. Vamos. Cuando yo era chico y yo estaba en cuarto medio, por ejemplo, yo si salía a alguna parte, mi mamá me decía, oye, lleva condón, y me pasaba un condón, con muy buena intención y probablemente más avanzada que las mamás de mis compañeros. Claro. Pero nadie nunca me dijo cómo se ponía un condón. Nunca. Yo aprendí de un compañero. Entonces un compañero un día me dijo, oye, ¿sabes cómo se pone? Y yo no, me dijo, mira. Y me dio un condón, me dijo, se hace así, se hace asá. Llega a la casa, póntelo y mastúrbate. Eso me dijo mi compañero. Y yo con un poco de pudor lo hice, tal cual. Y tuve la sensación de ponerme un condón, de usarlo, de conocerlo. Y yo pienso, ¿por qué las personas, los adolescentes, esperamos de que aprendan de los pares? Porque cuando el Estado, a través de la escuela, de la sociedad, no le enseña a los adolescentes educación sexual, la van a aprender igual. Solo que de medio menos confiable, de los pares, de las revistas, de la pornografía, normalizando las imágenes de violencia contra la mujer, de dominación, de cuerpos perfectos y estilizados, que no son la realidad. Mitificáis, claro, empezáis sí, con claro. Exactamente, entonces, un poco por ese interés personal en la educación sexual es que yo estuve haciendo siempre talleres. Yo siempre le decía a los estudiantes, basándome en lo que me dijo mi compañero en el colegio, yo les daba condón y les decía, lleguen a la casa y mastúrbense, para que no conozcan. Porque mira, en las clases de biología le enseñan a usar condones mostrando un PowerPoint. ¿Cachai? O sea, qué falta de respeto, que atropello a la razón. O sea, es como que al piloto de la avioneta le enseñan a manejar con un PowerPoint y después le digan, ya, anda a manejar la avioneta. Claro, no, pues no puede ser así. O sea, si tú esperas que la primera vez que el estudiante tenga un condón en las manos sea cuando vaya a tener relaciones sexuales, llegaste tarde. Llegaste tarde. Entonces yo hacía estos talleres, les daba condones a los cabros, les enseñaba a usarlo. No estuvo exento de algunas dificultades, dado que existe un pensamiento generalizado en muchos padres y apoderados de pensar que por el solo hecho de proveer a los estudiantes de condones o enseñarles a usarlo, tú puedes estimular el inicio de la actividad sexual precoz o el inicio de la actividad sexual no responsable. Toda la evidencia científica internacional es muy clara y explícita diciendo que ocurre no eso, sino que todo lo contrario. Claro. Cuando tú expones a los jóvenes a información de educación sexual, y esto está medido, no lo digo yo, está medido. Los adolescentes inician su actividad sexual más viejo, 1 o 2 años después, tienen menor cantidad de parejas sexuales y menor incidencia de enfermedades de transmisión sexual, cuando tú le enseñas, y menor embarazo adolescente. Como te digo, eso está medido. Y hoy día la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Medicina del Adolescente son muy explícitas y dicen, se recomienda. Yo les recomiendo a los estudiantes que estén viendo esto buscar Academia Americana de Pediatría, uso de condón, buscar el tratado. En la tercera página hay un párrafo que dice, se recomienda utilizar los colegios como plataforma para poder acceder a la difusión de esta información. Entonces yo le empecé a enseñar a los cabros, siempre hice eso, en Palena también lo hice, y les daba condones. Entonces después hay unas cajitas de condones de madera que se reparten, que están en todos los consultorios u hospitales, y nosotros tenemos una. Y un día del programa de VIH, del Servicio de Salud, nos llegó otra. Y yo dije, ya, ¿dónde la ponemos? Pongámosla en el colegio. Sí, yo le enseño a los cabros y le enseñamos a usar condones. Llegámosles condones. Entonces, me miraron como con desconfianza y yo busqué y Recoleta estaba en proceso de instalarlo. Me parece, puede que me equivoque en la fecha, en septiembre del 2017. Recoleta estaba en proceso de instalarlo y esa es la primera escuela en Chile. La primera había sido Huechuraba, que lo instaló en 2 liceos, que son en los 2 liceos que en esa época tenían la mayor tasa de incidencia de embarazo adolescente en Chile. Entonces, Huechuraba lo hizo, Recoleta lo estaba instalando y Palena. Siempre ahí innovando. ¡Qué sólido! Entonces, muy bien. Yo fui donde el director de la escuela y le dije, oiga, mire, ¿sabe qué? Tengo este dispensador de condones. Yo le enseñé a los chicos a ponerlo en múltiples talleres, porque yo lo hacía toda la enseñanza media todos los años.
Entonces, de repente habían cabros que se habían aguantado el taller conmigo en primero medio, en segundo medio, y ahora estaban en tercero medio haciendo el mismo taller, que además fue creciendo, porque después yo iba con los profesionales del Centro de la Mujer, que hacían un taller de violencia de género, con la matrona que era anticonceptivo, y yo de uso de condón. Hacíamos unos talleres ahí en la escuela. Entonces, yo le dije, director, pongamos este dispensador en la escuela. No, ¿cómo se te ocurre? Los papás no van a querer. Esta fue su respuesta inmediata. Entonces, yo le dije, bueno, y si los papás no van a querer, preguntémosle a los papás. Y él me dijo, ya, pregúntale. Pregunta. Yo, mira, a mí me cae muy bien el director de la escuela, pero yo siento que me dijo, pregúntale ya, no me jodas más, pregúntale. Ya, dale no. Dale. Entonces yo agarré papa, llegué a la casa, puse el computador, yo, tanto, una línea blanca, apoderado de línea blanca, discurso, línea blanca. Estoy de acuerdo con la instalación de un dispensador de condones gratuito a los estudiantes, a mi hijo, o algo así. Pues. Sí, no, firma, fecha. Imprimí, no sé, 400, que es el número de matrícula de la escuela, y llegué al otro día, donde el director, ya, tengo la encuesta para que le preguntemos a los papás. Entonces él me miró con desconfianza, bueno, tiene una encuesta, quiere hacerla, hágala. Entonces yo pensé, si yo le voy a entregar la responsabilidad a los papás de elegirlo, tenemos que explicarle en qué está el estado del arte. Entonces yo pasé por todas las salas de apoderados cuando había reuniones. Entonces yo averigüé cuándo es reunión, el otro jueves, y fui. Entonces entré las reuniones de padres y apoderados. No. Claro. Ya. Entonces llegué a Mira, yo soy Gaspar Domínguez, ya todos nos conocíamos. Yo además generaba confianza para muchos de los padres porque yo atendía a los niños, los atendía a ellos. Les decía, mire, yo quiero poner condones y esto dice la Academia Americana de Pediatría, esto dice la Academia Americana de Medicina Adolescente, esto dice la UNESCO, esto dice aquí. El principal miedo es el adelantamiento del inicio de la actividad sexual, que no ocurre según estos datos. Aquí están, el que quiere puede investigar más. Tomen la encuesta y traiganla mañana. Y así lo repetía por todos los cursos, y en los cursos en los que yo no pude asistir le pedí a algún colega que fuera, porque como la reunión era simultánea, claro, los colegas me ayudaron, algunos profes que estaban más comprometidos con la causa hicieron el rol también en su reunión en el apoderado, y entregué la encuesta, la recibí, me llegó como, no sé, un 70% del universo, y yo insistía a las personas que me mandaran las que faltaban, algunos no las mandaban, empezaron a llegar por goteo, y los, no sé, 20 cabros que faltaron, yo le pedí al chofer del hospital que fuera a buscar las encuestas hasta las casas. Yo quería una alta representatividad para que no dijeran, oye, no votó nadie. Claro. Entonces al final tuve un quórum del 99%. O sea, todos votaron. Salvo una o dos personas, todos votaron. Más del 99%. Y la respuesta fue como 75% que sí y 15% que no. Sólido. Perdón, 25. Ahí suma. 25 y 75. Y yo dije, ya, estamos. Entonces ¿Tres tercios? Dos claro, tercios. 2 tercios, estamos. Y fui donde el director con la caja del dispensador, pues ya estamos, listo, este es el resultado de la encuesta. Lo grafiqué, le conté al Servicio de Salud, el Servicio de Salud se hizo parte, siempre apoyando, e imprimió un póster que salían los talleres de actividad sexual y una torta representando el porcentaje de respuesta. Lo que sí me pidió el director, podríamos hacerlo en el baño de los estudiantes de enseñanza media, para que no estén lo de básica. Mire, es discutible, pero todos los cambios deben ser con progresividad y de a poco. Entonces yo accedí. Al principio querían ponerlo afuera y que los estudiantes pidieran el condón casi que registrándose con la orientadora, era una cosa así bien. Entonces hubo que pasar todos esos sedazos para que los estudiantes tuvieran el anonimato de sacar los que quisieran. Oye, pero pregunta hubo en la reunión de apoderados. Oye, pero ¿qué pasa si los cabros sacan 10 condones? Bueno, sacan 10 condones. ¿Qué? ¿Y pueden sacar 20? Ya, pero ¿qué pasa si hacen globos con los condones? Y yo le decía, mire, si hacer globos con los condones es el costo que tenemos que pagar para que los cabros puedan evitarse un embarazo adolescente, por Dios que sale barato. Qué buena. Yo le decía a los apoderados. Y ellos me decían, sí, como que en realidad es tan obvio, pero cuesta un poco. Un apoderado me decía, oye, pero los van a hacer globos y se los van a pasar por la boca. Y yo le decía, oiga, mire, en realidad en las parejas sexuales que no se conocen también se recomienda el condón para el sexo oral. Entonces, yo creo que no tiene nada de malo, incluso recomendable. Las personas no se esperan esa respuesta tan franca, porque todo lo que es parte de lo sexual en Chile, por nuestra historia política, la historia política de la dictadura, está asociado a la vida privada, a lo íntimo, a la libertad de enseñanza, algo que no le pertenece al Estado. Bueno, finalmente se instaló,
las primeras semanas, por cierto, que los cabros sacaban, a una niña le pusieron, no sé, 10 condones en su mochila, llegó a la casa, tengo 10 condones. Fueron 2 semanas, 3 semanas de acostumbrarse y después pasó a ser como el confort. Estaba ahí nomás. El que quería sacar y todo el mundo se lo olvidó. Naturalizado. Entonces fui a Chaitén. Expliqué, oye, mira, en Palena hicimos esto, pasó esto, hagámoslo. Hubo un poco de resistencia, pero como en Palena ya había ocurrido, dijeron, ya, bueno, hagámoslo. Y en Chaitén no dijo un 75% que sí, fue un 85%. Porque claro, vieron que en Palena ya había pasado y no pasó nada. Después fue Mayacara, lo hicimos en Ayacara. Después fue a Futaleufú, en Futaleufú fue un 95%. O sea, todos los papás dijeron que sí, salvo muy pocos, porque habían visto que lo hizo Chaitén, que lo hizo Ayacara, que lo hizo Palena y que no pasaba nada, que no hacían los estudiantes de orgía en el patio, que era un poco lo que probablemente salía de esta cultura, como de si yo le enseño cosas de el imaginario ahí jugando. Entonces había que darle un acto ceremonioso de inauguración de los dispensadores, y esa foto que tú ves ahí es en la escuela de Chaitén. Yo hice un acto ceremonioso, llevábamos un marco verde que decía siempre condón. Los chicos se sacaban fotos, que eran las fotos que después llegaban a Cooperativa, a los medios que cubrían estos eventos. Y este proyecto era un proyecto gratis. Las cajas de condón me las hizo el auxiliar del hospital. Los papelitos de la encuesta lo imprimí yo en la impresora. O sea, no había gasto de nada aquí. No había gasto. Y los condones que usábamos, eran los condones que llegan a los hospitales, pero yo sacaba y los ponía al dispensador. Oiga, y problemas entre medio tuve de todo tipo. Pero ¿cómo vamos a gastar tantos condones? Que no hay condones para eso, que no hay aquí, que... Oye, pero no hay un condón mejor gastado que un condón entregado a un adolescente. Sí. No hay condón mejor gastado. Sí. Y si yo lo hago pedir, imagínate qué ridículo, ir a pedir ahora con un médico para ir y exponerse a los 15 años y decir, oye, quiero un condón. Claro. O sea, ese nivel de exposición es como decir, por favor, que no me vengan a pedir. Claro. No, pero es que hay dispensadores en los espacios amigables de las municipalidades, me decían algunos, que vayan allá a sacarlo. No, pues si el cabro es difícil. Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, tienen que ponerte el condón aquí, colgando enfrente, para que tú lo uses. Sí, es así, eso es así, todos fuimos adolescentes. La adolescencia es el momento en donde ocurre el despertar, bueno, según ahí el enfoque teórico, claro, las pulsiones, diría Freud, pero en el fondo ocurre una cosa nueva, de control de impulso. La corteza frontal no está hecha completamente, no pueden medir los riesgos, y si tienen la posibilidad, dale. Entonces, no tienes que esperar a que el adolescente lo planifique, no, tienes que proveerle los medios. Y yo hasta ese momento decía, bueno, hay que proveerles condones para que lo usen. Después de haber, orgullosamente, haber podido dotar a las escuelas de la provincia de Palena de condones, hoy día he descubierto y he aprendido que es mucho más complejo que ponerles condones. Después de que tienen condones hay que hacer que los usen. Y aparecen otras complejidades, como la dominación del hombre a la mujer, como la negociación, donde el hombre no quiere usar porque es más rico no usar, donde la mujer no se atreve a pedirle a la pareja que use porque puede ser interpretado como un acto de desconfianza. Y hay estudios cualitativos en la Patagonia y Argentina que han visto esto. Entonces ahí es ahí darte cuenta que en realidad es mucho más difícil, pero tener condones y enseñarle a los estudiantes a usarlos es un mínimo. Es un mínimo. Y es colocar un tema... Disculpa. Dale. Sí, para cerrar el tema de los condones, el Ministerio de Salud les gustó. Entonces me invitaron, yo llegué al Ministerio de Salud con la subsecretaria Paulina Daza, nos sentamos en una oficina con el equipo de VIH del Ministerio. Santiago. Claro, entonces yo, mira, qué bueno, yo soy un salubrista, un pequeño salubrista en formación, esto es un proyecto comunitario, me gusta. Entonces le expliqué a la mesa el VIH cómo funcionaba, el mecanismo participativo para validarlo, porque si yo llegaba a instalar el dispensador, pero ¿cómo hiciste esto? Que los estudiantes, entonces hay un proceso de educación a los padres, un proceso de encuesta a los padres, un proceso de informar el resultado de encuesta a los padres a través de estos pósters, y después de instalación del dispensador a través de un acto solemne con autoridades. Ese era el diagrama del proyecto. Entonces, les encantó. Ya, listo, vamos a ver si podemos replicarlo, ya. Y me mandaron de vuelta acá al sur. Y a las 2 semanas me llamó una periodista de La Tercera. Yo esto vi perdón, paréntesis, buscando información de ti, estudiando a los entrevistados, ¿no? Di con La Tercera, di con un reportaje de La Tercera. Cuéntanos un poquito de eso que yo estuve leyendo también ahí. Bueno, si tú pones Gaspar Domínguez condones, salen varias noticias locales, pero hay una de La Tercera que a mí me llama la atención, porque, muy chistoso,
porque anunciaron con bombos y platillos que la Municipalidad de Providencia iba a hacer una educación a los padres en las reuniones de la ventaja de tener condones. Posteriormente le iba a hacer una encuesta y si los padres querían, se iban a entregar dispensadores. Ese fue el gran proyecto que Evelyn Matei con Paulina Daza estaban, digamos, promoviendo. Y a mí me pareció muy bueno, o sea, qué bueno que estemos haciendo eso. Pero la periodista de La Tercera me llamó, me dijo, oye, pero aquí nadie ha dicho que esto ya se hizo en Palena. Entonces ella me dijo, yo te llamaba para que tú me expliques cómo fue que lo hicieron allá, porque en la noticia tiene que salir. Entonces yo le dije, mira, en realidad yo estoy contento con que se haga, creo que debería hacerse en todo Chile hoy día, ayer, esto se debería haber hecho ayer, no debería ser una cosa que debería ser algo instantáneo. Estoy muy, muy contento, pero ella dijo, no, yo le quiero hacer justicia a Palena, a la provincia de Palena. Entonces escribió la nota a la periodista, Lorena se llama, me parece, y al final, los últimos 2 o 3 párrafos de la noticia puso, esta iniciativa ya ha sido replicada inicialmente en la provincia de Palena y el doctor Domínguez, y ahí puso una referencia. Sí, te leí. Ahora, claro. pasó que yo estuve muy atento a lo que pasaba en Providencia y nunca se ejecutó. No. O sea, fue el anuncio y por alguna razón que yo desconozco, quedó en el anuncio y nunca se logró ejecutar. Fue solo anuncio, no se ejecutó, mira. Igual es difícil, hay que luchar contra mucha inercia institucional, cultural. Quizás se quedaron en el intento por las dificultades, no lo sé. Me hubiera gustado poder participar también, haber contado la experiencia nuestra. Pero vi el anuncio y vi que después no ocurrió. Estamos con Gaspar Domínguez en la entrevista de Sur o No Sur y vamos entrando en otro tópico. Nos resulta importante, siguiendo en la misma lógica, hablar un poco, Gaspar, aprovechando que está acá, ¿cierto? Hablar de los determinantes sociales en salud, hablando del territorio, hablando del contexto, hablando de biografía e historia, ¿cierto? Humanidad, en particular, ¿cierto? Social, los territorios. ¿Qué rol juega en tu forma de hacer medicina los determinantes sociales? ¿Cómo tú visualizas, ¿cierto?, los determinantes en la escena local de allá? Yo creo que lo principal es definir más o menos a qué corresponden los determinantes sociales o la determinación social desde la escuela de la salud colectiva, que tiene que ver con vincular el nivel de la salud no con los sistemas de salud, que es lo que uno podría pensar, oye, un buen doctor, un buen hospital, unos buenos exámenes, unas buenas pastillas y listo. En realidad, yo creo que los determinantes sociales nos llaman a entender que la complejidad del nivel de salud es mucho más que un sistema de salud, es mucho más que eso. Entonces, ya hace muchos años, desde finales de los años 40, de los principios de los 50, la Organización Mundial de la Salud, el año 1948 específicamente, compartió cómo las dimensiones sociales de la salud constituían elementos que se asociaban con el nivel de salud. Ahí se hablaba de las dimensiones sociales y después se empezó de poquito a modificar. En algún momento se entendió también la salud como un paradigma o un asunto privado, es decir, lo que la persona hace en su vida se relaciona con la salud. Pero hoy día sabemos que los determinantes sociales, entendiendo los determinantes sociales como las características sociales dentro de las cuales la vida transcurre, así lo define Tadloff, las características sociales dentro de las que la vida transcurre, eso significa todo, desde que tú te despiertas, en la habitación que te despiertas, la temperatura que tiene la habitación en la que te despiertas, el contexto social, lo que tenías en la guata, lo que comiste, qué tan feliz o infeliz estás con tu vida, con tu contexto, cuánta participación social tienes, cuánta cohesión social, la raza, el género, la cultura, el estado, los valores, el sexo, todas esas cosas se relacionan fuertemente con tu nivel de salud. Y un poquito ayuda lo bueno que sea el doctor o los exámenes o la clínica o el hospital donde te atendiste. Pero el grueso del nivel de salud depende de las condiciones sociales en las que transcurre la vida. De eso depende. Y esos son los determinantes sociales. Y es por esto que cuando las personas exigen una mejor salud, yo siempre pienso, la consigna de una mejor salud va asociada como a listas de espera, operaciones, y está muy bien. Pero cuando la gente quiere una mejor salud, en realidad, si lo vemos en términos quizás constitucionales, una mejor salud es proveer una sociedad con mejor acceso al agua, con personas más felices, una persona que discrimine menos, que otorgue un contexto mucho más saludable de vivir.
Incluso algunos se han atrevido a objetivar esto, como ponerle número. Hay algunos estudios muy bonitos que yo puedo compartirte después por correo, que han tratado de objetivar esto y han dicho que el nivel de salud depende hasta un 15 o un 25% del sistema de salud y el resto de los determinantes. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo así bien vulgar, Dale. una mujer pobre mapuche, da lo mismo donde se atienda, da lo mismo. Ella se va a enfermar más y tiene más riesgo de tener diabetes, hipertensión, tuberculosis y morir joven. Así de duro, de dramático. Porque los determinantes sociales asociados a ser mujer y ser mapuche y ser pobre se asocian tanto con el nivel de salud que en realidad el acceso al sistema de salud que tengas pasa a ser muy secundario. Esto en realidad en la medicina social en Chile hay un estudio clásico que comparaba la salud de los hijos, de los bebés de obreros y de los bebés de la clase alta. Entonces lo que hicieron era atenderlos con los mismos médicos, que en esa época tener atención médica para niños era un lujo, un verdadero lujo. Entonces lo hicieron y se dieron cuenta que mejoraba muy poquito el nivel de salud de los hijos de obreros cuando se atendían con los mejores médicos, muy poquito. Y alguien dirá, bueno, la alimentación, ya, denle la alimentación de los hijos de los ricos. No, tampoco mejora, porque no tiene que ver con la alimentación, no tiene que ver con, no sé, tiene que ver con todo, porque el nivel de salud es complejo, se relaciona con el contexto social en que transcurre la vida, e incluso algunos han mencionado el concepto de acumulación de daño. O sea, si tú, por ejemplo, en tu vida intrauterina, cuando estás dentro del vientre de tu madre, del útero, tu mamá está estresada porque vive una situación de violencia intrafamiliar, porque tiene alto el cortisol, por estar estresada, hay una serie de mecanismos biológicos que se afectan, vive en un lugar que puede ser, no sé, ni siquiera una zona de sacrificio, ¿eh? Un lugar donde hay más humedad, donde la calidad del agua es peor. O sea, tú ya naciste el día 1 con una diferencia respecto de la persona que vive en un contexto mucho mejor. Entonces todas esas situaciones se relacionan con el nivel de salud y la verdad es que el sistema de salud pasa a ser un pelo de la cola. Y de hecho esto se ha ido ampliando más y ya existe desde los últimos 20, 30 años el concepto de lo que se llama One Health o una salud, que entiende un poco la salud como el nivel de la salud humana, junto con el nivel de la salud animal, junto con el nivel de la salud ambiental, que adquiere en particular la salud ambiental un gran capacidad de explicar eventos que ocurren hoy día, como por ejemplo la pandemia del COVID. Y la pandemia del COVID, que yo te digo así con meridiana claridad, está directamente asociada con la relación que tiene el ser humano con el ambiente. Así de claro, está directamente relacionada con la relación que tiene el ser humano con el medio ambiente y cómo se relaciona con los animales, con el espacio. Entonces te das cuenta que la salud, o sea, lo bueno o malo que sea el doctor, en realidad es prácticamente irrelevante. Claro. Estamos con Gaspar Domínguez, ¿cierto? Revisando conceptos de salud, principalmente en torno a los determinantes sociales. Gaspar, ya enfrentando la última parte de la entrevista, bueno, uno como conoce un poco a los entrevistados, hay cosas que quiere hablar con ellos antes que se nos vaya, ¿cierto? Última cosa antes de cerrar. Preguntarte tu opinión personal con respecto a la campaña global del gobierno y el COVID. A nivel nacional, tu impresión como médico, ¿cierto? Como ciudadano también. ¿Consideras que el gobierno de Chile ha actuado bien con respecto al tratamiento del COVID en relación a otros países? ¿Qué opinión te merece? Cuéntanos un poquito. Mira, viendo para atrás, es súper fácil descubrir los errores. Súper fácil. Y yo estoy seguro que el ministro Mañalich también, si hubiera sabido en marzo del año pasado lo que él sabe ahora, hubiera tomado decisiones distintas. Todos somos criminales después de la batalla, claro. Entonces es re fácil ahora yo decir, mira, en realidad yo con formación en salud pública te puedo decir que fallaron en esto. Es re fácil. Ya. Entonces yo no me atrevo a decir lo manejaron mal. Me parece que sería pecar de soberbia. Okay. Me parece que hubo algunos aciertos y desaciertos. Quizá un acierto hubiera sido escuchar más al comité consultivo de expertos que el mismo ministerio eligió. El mismo ministerio los eligió y cuando ellos hacían recomendaciones el ministerio no siempre las tomaba. Probablemente hubo algunos fallos ahí.
Hubo otros aciertos también, como la capacidad de aumentar rápidamente el testeo a través de toda la red, incorporando elementos públicos, privados, laboratorios de salmonera se pusieron a hacer PCR. Entonces hubo cosas buenas y malas. Sin embargo, hoy día, mirando en retrospectiva, en los rankings que se hacen de manejo de la pandemia, Chile está en el percentil 25 hacia abajo, de los que lo han hecho peor. Más cerca de Estados Unidos, y el último está Brasil, de los que lo han hecho mal. Pero, si bien es muy interesante el manejo que ha hecho Chile de la pandemia, me gustaría ir un poquito más atrás, como para poder poner en contexto por qué ocurrió esto. Perfecto. Y vamos. Tiene que ver el concepto que hablábamos recién del cambio climático. Dale. Las pandemias han acompañado toda la historia a la humanidad y lo van a seguir haciendo. Y esta no es ni siquiera la peor pandemia. La peste negra en Europa, mató 1/3 de la población y hace 600 años, hace poco. 1/3 de la población, o sea, de cada 3 se murió uno. Entonces las pandemias son una cosa que viene con el ser humano. En la Biblia está lleno de historia de pandemia. Ahora ha ocurrido, y esto está perfectamente descrito en trabajos clásicos, que desde los años 30, 40 hasta ahora, la frecuencia e intensidad de los eventos tipo pandemia ha ido aumentando en frecuencia y en magnitud. Y esto llamó la atención de la comunidad científica porque ha estado aumentando, y está aumentando. Todas las pandemias, o prácticamente todas, son lo que se llama zoonosis, que son enfermedades que vienen desde los animales hacia los seres humanos. Estas son las zoonosis, que la historia de la zoonosis son virus o bacterias que circulan entre los animales y cuando ven la posibilidad saltan hacia el ser humano. Eso es lo que se llama spillover o derrame. Entonces el agente salta hacia el ser humano y el ser humano se muere o queda ahí nomás. Y después de tanto saltar hacia el ser humano, a veces este microorganismo puede ganar la capacidad de circular entre seres humanos un poquito. Por ejemplo, el virus Anta, que salta del ratón colelarga a un ser humano. El ser humano puede enfermar a un par más de personas, se mueren o no se mueren, y ahí quedó. Pero a veces cuando salta hacia el ser humano a través de lo que se llama spillover y empieza a circular entre los seres humanos, pero adquiere gran virulencia, como el COVID, se forman cadenas grandes de transmisión y aparecen las pandemias. Entonces, el origen, si uno va más atrás del origen de estas enfermedades zoonóticas, está en directa relación con la cercanía que tiene el ser humano con los microorganismos. Y hoy día, el ser humano que deforesta grandes extensiones de Amazonía, grandes extensiones de terrenos devastados en todos los continentes, donde el ser humano se va a asentar a lugares que eran vírgenes, podríamos decir, hay microorganismos hoy día en el medio del Amazonas, por ejemplo, que nosotros ni siquiera conocemos. Está lleno, hay miles que no los conocemos. Pero si nosotros vamos a instalar seres humanos a vivir dentro del Amazonas, aumentamos la probabilidad, porque aumenta la tasa de contacto, aumenta la probabilidad de que ocurra el spillover, es decir, que haya el salto interespecie desde un microorganismo, desde un animal, hacia un ser humano. Y no solamente directamente con el ser humano, sino también a través de lo que se llama el ganado periantrópico, que son los animales domésticos, los perros, los gatos o el ganado, que pueden tener contacto con animales salvajes, que pueden adquirir ellos enfermedades y así el ser humano. Entonces, así es como se pueden producir pandemias, porque aumenta la tasa de contacto con los animales. Perfecto. Y la globalización hace que una vez que ocurre una cadena de transmisión que hace que el microorganismo llegue al ser humano, la globalización permite que en 2 días pueda llegar desde China hasta Chile o Estados Unidos y se reparta muy rápidamente. Y el aumento de la temperatura y de los eventos climáticos extremos, que es una cosa que está archidocumentada, hoy día nadie podría negar aquello, es algo que se relaciona con mayor tasa de reproducción de muchas bacterias y virus, de mosquitos, que son vectores de enfermedades. Y hoy día, si tú ves el mapa, por ejemplo, del ébola o la fiebre amarilla, se ha extendido. Y yo te aseguro que es cosa de tiempo para que la malaria, por ejemplo, pueda volver al norte de Chile como había antes. O la enfermedad la enfermedad de Chagas, por vinchuca, una enfermedad que prácticamente hay muy poca en Chile y solamente se pasa desde la madre al hijo hoy día. La enfermedad por vinchuca es muy poco común, pero ha ido aumentando en los últimos años, porque la desertificación asociada al cambio climático ha hecho que la extensión que habita el tripanosoma o la vinchuca en realidad, que este escarabajo que tiene dentro de sí el tripanosoma, que es el microorganismo que produce la enfermedad de Chagas, tenga extensiones territoriales más grandes y los seres humanos estamos viviendo en lugares donde antes no vivíamos. Claro. Entonces, para ir cerrando,
la relación que tiene el ser humano con el ambiente favorece mucho la transmisión de microorganismos desde los animales salvajes hacia el ser humano, y la globalización asociada al cambio climático favorece mucho que esto se reparta rápidamente y aumente el potencial pandémico. Y es por esto que la salud del planeta tiene una directa relación con la salud humana, y la salud de los animales tiene una directa relación con la salud humana. La gripe aviar, por ejemplo, la gripe española que tú has escuchado, la última gran pandemia, saltó de cerdos en Estados Unidos, en Texas, me parece, hacia el ser humano, porque tienen muchos cerdos en un espacio mínimo, entonces el potencial pandémico es muy fácil. Entonces, cuando llega un microorganismo a un lugar donde tienen 1000 pollos en un espacio muy pequeño, la probabilidad de que se transmita rápidamente es muy alta. Entonces, la salud humana está íntegramente relacionada con la salud del planeta y con la salud de los animales. Y aquí viene el concepto del One Health, o de una salud. Y ahí tú te das cuenta, en realidad, está todo relacionado, y pensar que la salud de nosotros depende del sistema de salud es jibarizar un problema complejo y achicarlo a la más mínima expresión. Y es por esto que me parece que tenemos que aprovechar la coyuntura constitucional actual para poder pensar en una constitución y en un país que sea mucho más ecológico, que ponga el medio ambiente por sobre otros intereses, porque eso se relaciona con la salud, una constitución que permita entregar la garantía al acceso al agua, al acceso a la educación, a un país que no discrimina a las personas y que haya un trato igualitario, porque esto tiene un impacto directo en la salud, directo, a través de las cosas que hemos conversado en esta hora de conversación. Súper, estamos con Gaspar Domínguez, ¿cierto? En la entrevista de Sur o No Sur, ya terminando. Gaspar, darte las gracias por tanto conocimiento, por tanta sabiduría entregada, ¿cierto? En este rato, por contarnos un poco cómo va el rollo, ¿cierto? En Palena, Ayacara, ¿cierto? Resulta para nosotros muy importante poder conectar con distintos actores relevantes, ¿cierto? Que hacen la salud, que hacen la ciencia social en el sur de Chile, y este caso en particular es muy importante porque tiene que ver con la posibilidad de tener el discurso fresco, presente, ¿cierto? De la gente que lo está dando todo en lugares alejados de nuestro querido sur. Así que darte las gracias y esperamos que esta no sea la última entrevista. Yo sé que estáis súper ocupados y lleno de cosas, pero más adelante de seguro te vamos a volver a tener. Palabra al cierre, algo que decir. Sí, que si alguna de las personas que vean esta conversación tiene interés en poder profundizar en estos temas, me puede mandar un mensaje. A mí me encanta, tú me das cuerda y yo, difícil que me contenga. Entonces, mis redes sociales, doctor.gaspardomínguez, eso en Facebook, en Instagram, y ahí podemos conversar y poder profundizar en cualquiera de estos temas. Súper, Gaspar. Muchas gracias por tu participación y esperamos verte de nuevo y que te vaya súper bien allá y con todo sigan dándolo todo. Un saludo al equipo de Palena, también a todos los chiquillos que lo están dando todo allá en la pega día a día. Y también un saludo a ustedes, ¿cierto?, que nos acompañan en nuestro canal y que hacen nuestra entrevista una entrevista mucho más cercana, ¿cierto?, con sus comentarios, con sus likes, ¿cierto?, y con sus visualizaciones. Muchas gracias. Esperamos que les den like, ¿cierto?, y que se suscriban al canal para seguir haciendo esto, Sur o No Sur, la entrevista desde el sur de Chile. Un abrazo grande. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Gaspar. Cuídate.